su asistencia y queremos que se sientan como en casa, ¿ya? Son muy bienvenidos todos, de donde quiera que se estén conectando. Y vamos a comenzar con un himno, y el primero va a ser el número 238, y vamos a abrir el micrófono de la familia Palma Pereira para que nos entonen el himno número 238. Adelante nomás. A ver. Adelante, hermanos. A nuestro Padre. ¿Cuál estaba proyectando? ¿Cuál vamos ¿Cuál a cantar? dijiste? ¿Dijiste el 238, Ricardo? Está silenciado. ¿Ese? Ese Sí. Ya. Ah, esto es porque estamos en vivo, ¿ah? Sí. A nuestro Padre Dios demos en alta voz gloria a Él. Al Dios que nos amó de modo que nos dio al Hijo que murió, gloria a Él. A nuestro Salvador rindamos con fervor, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó, el cielo nos abrió, gloria a Él. Por el Consolador que dio-nos el Señor, loada Dios. Mora en la eternidad la Santa Trinidad, hermanos, alabad al Trino Dios. Muchas gracias, hermanos. Vamos a seguir con el segundo himno que tenemos. Nuestro hermano Salvador va a cantar 4 estrofas del himno número 243. El hermano Salvador, por favor, aparecen todas las estrofas, pero usted cante las que quiera. Vamos a cantar del 1 al 4, de la estrofa 1 al 4. Ya, muy bien, hermano. Adelante nomás. No. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor, el don que incluye todo otro don. Bendito nuestro Dios, que bien no nos dará, que Dios sin precio su inefable don despreciado por el pecador, que bien no nos dará, ni al Hijo perdonó. Verdad que aquieta todo mi temor y vence la naciente rebelión, y al Hijo perdonó. ¿Quién nos condenará? Jesús murió, resucitó y subió. Ya aboga por nosotros hoy con Dios. ¿Quién nos condenará? Vamos a pedir, por favor,
a don Roberto Medina, lo vi por ahí delante, para que nos encomiende en oración. Y vamos a aprovechar también a nuestro hermano don Luis Sánchez, que está presente, para que nos encomiende en oración. Don Roberto, vamos a abrir su micrófono para que nos encomiende en oración antes de la predicación. ¿Está listo? ¿Aló? ¿Sí? Ya. ¿Estamos ok? Nuestro Padre Celestial, nos acercamos delante de tu presencia en esta tarde. Te damos gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones que Él nos ha dado, producto de su muerte en la cruz del Calvario. Bendito nuestro Dios, que nos ha dado el Hijo de su amor. Pensamos, nuestro Dios, en este regalo tan precioso que tú nos diste al enviar a tu amado Hijo a este mundo para que Él viniera a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Te damos gracias porque nosotros, estando lejos de ti y viviendo en este mundo sin Dios, sin esperanza, sin salvación, tú fuiste movido a misericordia y en tu gran amor nos diste a tu amado Hijo. Gracias porque Él, cual cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gracias porque el juicio que era nuestro cayó sobre Él. La ira tuya, Él la llevó, cayó sobre Él y Él sufrió en nuestro lugar. Él fue castigado por nuestros pecados. Te damos gracias porque ahora, cual hijos tuyos, no hay ninguna condenación para los que hemos confiado en el Señor. Te damos gracias por darnos este día. Gracias por estar así conectados, reunidos con el propósito de escuchar tu palabra, recibir el alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos. Queremos rogarte tu bendición para cada hermano, cada hermana que compone la iglesia local, acordándonos también de nuestros hermanos a través del país y a través del mundo. Gracias porque tú hasta aquí has sido con nosotros, nos has guardado, nos has protegido, nos has librado de este virus, pero pensamos en tantos creyentes en otros lugares. Pensamos en nuestros hermanos que trabajan en el área de la salud. Lo encomendamos a ti, a tus cuidados, a tu bendición. Pensamos en los hermanos que tienen que salir a sus trabajos. Tú los conoces, tú sabes quiénes son. Te pedimos también para ellos que les guarde, les cuide y que ellos regresen a su hogar, protegidos por la mano tuya. Bendice nuestro Dios, nuestro país y las autoridades que gobiernan la nación. Te imploramos que tú controles el corazón, el pensamiento de los que gobiernan, a fin de que ellos sean guiados por ti para tomar decisiones que beneficien al pueblo, al país. Bendice tu palabra que hemos de escuchar. Bendice a los hermanos que han de leerla y explicarla. Confiamos, oh Dios, que el Espíritu Santo les guíe, les controle, a fin de que la palabra tuya sea para nuestro provecho y para bendición de cada uno de nosotros. Nos encomendamos a tus cuidados y quedamos así en tu presencia,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Vamos a abrir el micrófono de nuestro hermano Luis Sánchez para que también nos encomiende en oración. Adelante, hermano. ¿Escucha, cierto? Sí. ¿Escucha? Sí, hermano. Nuestro Dios y Padre Celestial, en esta tarde más con gratitud llegamos al trono de gracia para glorificar el nombre de nuestro Dios, a través de la persona bendita y gloriosa del Señor Jesucristo. Y alabamos y glorificamos el nombre de nuestro buen Dios, porque Él ha sido bueno y es bueno con nosotros. Y cada día Él nos protege, nos guarda y nos da las cosas necesarias para nuestra existencia. Gracias porque el Espíritu Santo, quien mora en nosotros, es quien también nos ayuda para vencer el poder del pecado. Gracias, Padre Celestial, por este Hijo amado tuyo que dices para nuestra bendición. Pensamos en las palabras del profeta Isaías cuando él anunció con antelación que un niño era nacido, hijo nos heredó. Luego vemos en la conversación, entrevista de amado Hijo, el Señor Jesucristo, con Nicodemo, cómo él también revela que Dios, en su inmenso amor que él tuvo para con la descendencia de Adán, él dio su Hijo unigénito, con el propósito de ser él la víctima inocente, quien venía a ocupar el lugar que cada uno de nosotros merecía por sus pecados. Gracias, nuestro Padre, porque su amado Hijo, el Señor Jesucristo, Él estuvo presto para venir a cumplir esta obra, y Él entrando en el mundo dice, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad. Luego el Espíritu Santo agrega allí, y en esa voluntad somos santificados mediante la entrega del cuerpo del Señor Jesucristo. Qué maravilla es que el Dios Santo, el Dios Eterno, haya pensado en nosotros, que Él se haya dignado a buscarnos cuando todos nosotros nos habíamos alejado de Él. Y en esta tarde tenemos el privilegio, en la adversidad en que Satanás seguramente pensó que había ganado una nueva victoria al cerrarnos los lugares de reunión, los locales, dejarnos de la comunión presencial entre hermanos. Sin embargo, tú has preparado todas las cosas y la tecnología mediante la cual tú le has dado sabiduría al hombre para que ejerza esto. Nosotros a través de ello podemos incluso también glorificar tu nombre, podemos anunciar tu palabra, podemos ser alimentados como hijos tuyos con este alimento espiritual, con esta leche no adulterada para nuestra salud, para que por ella vayamos creciendo hasta que lleguemos al conocimiento pleno de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pedimos pues que nuestros hermanos que van a entregar el mensaje, ellos sean instrumentos en tus manos, que el Espíritu Santo hable a través de ellos y que nosotros seamos edificados o instruidos como sea tu voluntad, de acuerdo a nuestras necesidades que tú conoces en forma individual como también en forma colectiva. Volvemos a pedir por los hermanos a través del país y especialmente también en nuestra zona, por aquellos que están sufriendo diferentes situaciones en sus vidas. Pedimos para que tú seas con ellos. Pedimos por nuestro hermano Rodrigo Palma para que tú le sostentes en esta condición de salud de él. También pedimos por nuestro hermano Bernardo Pereira, por Roberto Riquelme, a Carlota también rogamos, y por otros hermanos que están con problemas físicos de salud, para que tú en tu buena voluntad les ayudes, les consueles, y ellos puedan mantenerse con su fe puesta siempre en el Señor Jesucristo. Queremos pues pedir asimismo por hermanos nuestros que estarán también en otros lugares reunidos a esta misma hora,
para que tú les ayudes, les guardes, les preserve y que estén oídos atentos, como los nuestros, para oír tu voz, y no solamente para oírla, sino para tener la disposición de cumplir con tu voluntad. Quedamos a tu disposición y cuidados agradecidos, en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Queremos agradecer a todos los participantes en esta reunión, a los que se han conectado, agradecer a nuestros hermanos que nos entonaron esos hermosos himnos, y también agradecer a don Roberto y a don Luis que nos llevaron a la presencia del Señor por medio de la oración. Y como don Luis decía, damos gracias a Dios porque tenemos esta forma de poder alimentarnos de la palabra de Dios y también de poder predicar su santa y bendita palabra. En esta oportunidad, hermanos, va a estar en primer lugar nuestro hermano Rodrigo en la enseñanza de la palabra del Señor, y después le va a seguir nuestro hermano de Los Ángeles, invitado, nuestro querido hermano don Esteban Pérez. Así que vamos a comenzar con Rodrigo. Adelante nomás, hermanos. Hemos abierto tu micrófono. Hola, buenas tardes. Siempre es hermoso poder verles. Ojalá pudiéramos abrazarnos, pero esperamos que eso pronto sea. Quiero saber si se escucha bien, porque estoy sin audífono, así que unos deditos para arriba para regular la voz. Muchas gracias. Quiero invitarles a leer en esta primera parte, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 1. Vamos a leer un par de versículos allí. Obviamente vamos a tratar de sintetizar lo que más podamos, ¿ya? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo 1, desde el versículo 12. Dice así la Escritura: Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibida misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que la sola lectura de la palabra de nuestro Señor sea de bendición para nuestros corazones. Es el deseo de mi corazón que seamos confortados por estos versículos que hemos leído y que al mismo tiempo podamos profundizar en el conocimiento de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, gozándonos en su salvación, meditando en la grandeza de su ser, adorándole. La salvación que nos ha sido dada es realmente indescriptible. No hay palabras que puedan englobar la salvación que nos ha sido dada por él. Por eso debemos profundizar en este llamado a meditar en nuestro amado Señor. Dicho esto, meditemos entonces en lo que hemos leído. Pablo, apóstol de Jesucristo, está cumpliendo con toda diligencia el llamado que se le ha encomendado. Y le escribe esta carta a su hijo en la fe, a Timoteo, como él le llamó. La carta tiene un propósito claro y definido. Pero al margen de ello, quiero que centremos nuestra mirada en la conducta de Pablo y en la actitud de Pablo al escribirla.
Ha pasado tiempo desde que nuestro Señor salvó a este hombre. Todos conocemos cuál fue la historia de Pablo, su formación, su celo. Todos sabemos cuál fue su comportamiento antes de ser creyente. Y han pasado, como he dicho, años desde que el Señor salvó a este hombre. Ese encuentro maravilloso, único, que marcó y cambió por completo su vida. Cambió por completo su conducta. Donde también en ese llamado fue comisionado por nuestro Señor. Leemos en el libro de los Hechos, no lo busquen. Dice, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese es el llamado que el Señor y la comisión que el Señor le hizo a Pablo. Que él fuese a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel para anunciar el solo nombre de nuestro amado Señor y Salvador. Ha pasado tiempo de esta comisión y probablemente vemos ahora a Pablo sentado en su escritorio escribiendo esta carta a su hijo en la fe, y está haciendo memoria de lo que él ha vivido y ha hecho hasta esta hora. Está haciendo memoria de todo su trabajo, y fluyen de su corazón palabras inspiradas por el Espíritu Santo que dicen, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo medita en su corazón el trabajo que ha realizado hasta este día. Y él puede decir con convicción, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo tiene una inmensa gratitud en su corazón hacia nuestro Dios, hacia su Señor, hacia nuestro Salvador. Tiene una inmensa gratitud en su corazón y lo expresa de esta manera, doy gracias. Doy gracias al que me fortaleció. Doy gracias a aquel que hasta este día me fortalece. Doy gracias al Señor. Dios, nuestro Dios, lo ha salvado, siendo como era. Lo ha salvado. Lo ha sostenido hasta este tiempo. Lo ha guardado. Lo ha preservado. Si bien tiene una misión y una comisión, pero Dios lo ha preservado hasta esta hora. Y Pablo agradece por ello. Da gracias al Señor. Doy gracias al que me fortaleció. Se inunda su corazón de gozo. Y fijémonos, su gozo no es temporal. Su conducta de gratitud no es temporal. No va en función de lo que está viviendo, sea bueno o sea malo. Su gozo es permanente. Su gratitud es permanente y de hecho va creciendo a medida que va conociendo a nuestro amado Salvador. Va conociendo más de él. Va conociendo a aquel que lo salvó, que lo sacó del error en que estaba. Su gozo entonces no es temporal. Su gozo es continuo. Su gozo le entrega fortaleza. Sabemos que la fortaleza del apóstol no radica en sus fuerzas. La fortaleza de este hombre de Dios no está en su perseverancia, no, en ninguna manera. Al contrario, sus energías se ven intactas, porque él escribe, ministra, predica, busca, cuida, se preocupa. Cualquiera de nosotros en ese aspecto podemos estar limitados en energía, pero al parecer el apóstol Pablo no. Eso lo demuestran aquí, no pareciera que sus energías están intactas para seguir cumpliendo con este llamado que Dios le ha hecho. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, su Señor, su Salvador. Es Él
el que le infunde fuerzas para cumplir con su llamado. Pudiera ser que Pablo, mientras escribe, se pregunte, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que alguien como yo merezca tener esta fortaleza? ¿Cómo es posible que alguien como yo merezca tener este cuidado? Hay una indignidad reconocida por él delante de Dios. Hay una indignidad reconocida por lo que en su corazón hay. Pero eso no lo aleja de Dios. Al contrario, lo acerca, lo atrae. La salvación que el Señor le ha dado es para él el motor para poder seguir mirando a aquel que lo ama. Su gratitud está implícita acá. Doy gracias. Doy gracias al que me fortaleció. Entonces vemos que a lo mejor el apóstol Pablo se pregunta por qué. Y Pablo hace una introspección de sí mismo. Se analiza cómo era. Y el versículo 13 nos dice, habiendo yo sido antes blasfemo, blasfemo, perseguidor e injuriador. Pablo medita en su corazón y dice, habiendo sido yo perseguidor, habiendo sido injuriador, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy sirviendo al Altísimo? ¿Por qué trabajo para Él siendo como yo era? Pablo derrama su corazón. ¿Qué fuerzas le quedarían a Pablo para poder servir al Señor teniendo el currículum que tenía? No tendría ninguna fuerza. Al contrario, una profunda vergüenza, una profunda sensación de un daño irreversible que él provocó. Sin embargo, como vemos en el siguiente versículo, no es por sus fuerzas, no es por sus fuerzas, no es por sus méritos, es la gracia de nuestro amado Dios obrando en su corazón. Es la gracia de nuestro Dios y Padre interviniendo en ese corazón. Y dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La tremenda declaración del corazón de Pablo. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante en el amor y en la fe hacia Él. Pablo mira su cerro de pecado que era muy grande y mayor que él, pero ve la gracia del Señor más abundante que ese cerro. Y en otro lugar escribe, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esa gracia, esa bondad desmerecida, inmensa, indescriptible, fue más abundante que el pecado de Pablo. Fue más abundante que su propio pecado. Fue más abundante que eso. Pablo sabía las consecuencias de su pecado. Había palpado, practicado todo esto que él escribe. No es algo que él lo haga teóricamente. Él había practicado todo eso. Y su corazón probablemente se comprimía al saber que fue perseguidor de los cristianos, que fue un blasfemo e injuriador. Pero la gracia de Dios que fue sobre él es su descanso. Doy gracias al Señor. La gracia de Dios fue mayor. Su gracia es mayor. Su gracia fue más abundante. Su gracia es mayor. Al leer y analizar esto, Pablo no puede más que adorar a nuestro Señor, más que derramar una gratitud profunda hacia Él. Comenzamos leyendo acerca de esa gratitud de Él. Doy gracias al que me fortaleció, ¿no es cierto? Pero fíjense cómo termina. Dice, por tanto,
al Rey de los siglos. Es tanta su gratitud que concluye con palabras de adoración. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey de la gloria, al eterno, inmutable, soberano y supremo Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esa es la conclusión de Pablo. Está fortalecido por Dios, está sostenido por Él, está afirmado por Él, le agradece, pero sobre todas las cosas lo adora, lo alaba. Por tanto, en conclusión, al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, tu fortaleza, mi fortaleza, no radica en nuestras fuerzas, no radica en la capacidad nuestra de estar de pie. Nuestra fortaleza viene de aquel que nos amó, viene de aquel que se entregó por nosotros, viene de aquel que nos ha considerado como hijos. Él es nuestro Dios y Padre celestial. Él ha querido ser nuestro Dios, ha querido ser tu Dios. De Él proviene nuestra fortaleza. Y como conclusión, debemos darle las gracias. Debemos darle las gracias a aquel que nos fortalece día a día. Y no solo las gracias, sino que la adoración que Él merece al Rey de los siglos, al inmortal, al único y sabio Dios, sea el honor y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Debemos reconocer nuestras negligencias y debemos crecer en el conocimiento de su persona continuamente, no temporalmente. Debemos conocer más de nuestro amado Señor y Salvador, de esta salvación indescriptible, profunda que nos ha sido dada. Debemos crecer en el conocimiento. No nos estanquemos, hermanos. No nos estanquemos en nuestro conocimiento de Él. Todos los días crezcamos en Él. Todos los días adorémoslo como Él merece y como es digno. Él es digno de nuestra adoración. Él es digno de nuestra contemplación. No nos olvidemos de eso. Cada día nosotros debemos derramar nuestro corazón en adoración a Él, porque es digno nuestro Dios de nuestra adoración. Su fortaleza estará con nosotros. No hay roca que pueda ser perturbada más como Él. Él es esa roca inamovible, que no importa la tempestad que pase, de Él viene nuestra fortaleza. En Él está nuestra fortaleza y en Él debemos descansar. Su gracia es mayor, su gracia es infinita y ha sido dada en nuestro favor sin nosotros merecerla. Cada uno de nosotros sabe cuál era su vida anterior y podemos con certeza decir, tu gracia es mayor, amado Dios. Tu gracia ha sido mayor en nuestro favor. Oh, hermanos, que esto nos lleve a poder contemplar a nuestro amado Dios en cuanto a la devoción, en la adoración, en el servicio y en el compromiso. Él es nuestra fortaleza. Finalmente, mis palabras son para aquellos que aún no han conocido a nuestro amado Señor y Salvador, no han reconocido a Él como su Señor. Oh, querido amigo, amiga, la ira de Dios está sobre ti. El castigo de tu paz va a ser sobre ti. La Escritura nos enseña que cada uno de nosotros ha pecado delante de Dios. Y por esta causa su ira está sobre nosotros. Y el castigo será eterno en el infierno. Oh, no esperes, amado amigo, estar ahí para poder meditar en esto. Dice la Escritura y leímos en el versículo 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Oh, amado amigo, Cristo murió en la cruz del Calvario
para pagar el precio del rescate nuestro, para pagar el precio de nuestra paz para con Dios, para pagar el precio que nosotros, tú ni nadie podía pagar delante de Él. Él lo pagó, Él derramó su preciosa sangre, Él sufrió allí. Por su llaga fuimos nosotros curados, dice su palabra. Oh, amado amigo, llega a Él. No esperes un día más. Si miras con fe al que ha muerto en la cruz, al momento la vida tendrás. No esperes más. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra. Gracias, hermano. Vamos a continuar con nuestro hermano Esteban Pérez y le vamos a abrir el micrófono. Muchas gracias, tío. Bueno, siempre dar las gracias a los hermanos de Lagunías cuando lo invitan a uno, se acuerdan de uno. Siempre es grato volver a casa, a la zona del carbón, volver a nuestros orígenes, Lota, Lagunías, Los Ángeles. Siempre es grato acordarnos de ustedes. Yo no sé si mis hermanos en el día de hoy, cuando uno lee la palabra de Dios, han sentido el impacto de la palabra de Dios en la vida personal de cada uno. Hoy, mientras repasaba el mensaje que en mi corazón tengo el compartir en la buena voluntad de Dios con todos ustedes, hay un pasaje que me impactó sobremanera y que no estaba enmarcado dentro de lo que quería compartir con ustedes, pero lo vamos a mirar. Porque si hay algo en la historia del retorno de la cautividad desde Babilonia, desde el dominio persa, de parte del pueblo de Israel, es cómo Dios utilizó a reyes paganos para que enviaran a aquellos que estaban encargados como gobernadores, en el caso de Zorobabel, posteriormente en el caso de Esdras, y a continuación con el caso de Nehemías, en esta tarea de Zorobabel de reconstruir el templo, en la tarea que tenía Nehemías de reconstruir los muros, las puertas, los pestillos y los cerrojos, y cómo esa actividad del pueblo escogido por Dios, Israel, es un reflejo, una sombra de lo que el pueblo adquirido por Dios, la iglesia, aquella iglesia que fue comprada a precio de sangre, la sangre preciosa del Señor Jesús que fue derramada en aquella cruz de vergüenza. Impacta en lo personal ver cómo Dios controla todo, Dios es soberano. Y antes de ir a la lectura propiamente tal, me quiero colgar de lo que mi hermano ha dicho al final, y especialmente aquellos que nos están escuchando a través de Zoom, y seguramente también a través de YouTube. Estos mensajes quedan grabados y en lo personal ha sido de maravillarse ver cómo los mensajes que quedan grabados en estas plataformas posteriormente son vistos. Y quiero hablar a aquellos que no son del Señor. Se acaba de leer el libro de Efesios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Uno observa y meditaba mientras nuestro hermano enseñaba la fortaleza que hay en el Señor. Isaías 40, el versículo 31, habla de los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. El mismo libro de Isaías en el capítulo 20 habla de que Jehová es eterno y que Él es nuestra roca por los siglos de los siglos. Pero también hace un llamado. Isaías, el capítulo 1 y el versículo 18 es un versículo muy conocido por la gran mayoría de nosotros, en lo personal, uno de los tantos versículos que me aprendí de niño. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El Señor te está diciendo, venid luego y estemos a cuenta. Podemos ministrar de la palabra de Dios. El pueblo de Dios se puede regocijar, puede quedar impactado por la palabra de Dios, puede quedar fortalecido por la palabra de Dios, porque nosotros, los hijos de Dios, los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador personal, esperamos en Jehová. Esperamos al Señor Jesús que viene pronto, viene a las nubes por su iglesia, y en un abrir y cerrar de ojo esto corruptible se vestirá, será cambiado por incorrupción,
para estar para toda la eternidad con aquel que dio su vida por nosotros y contemplemos aquella gloria, tal como el Señor oró antes de ser entregado, aquella gloria que el Señor Jesús tuvo antes de que el mundo fuese. Esa gloria es la que vamos a contemplar. Y esa gloria, estimado oyente, si usted quiere contemplarla, tiene que estar a cuentas con Dios. Crea en el Señor Jesús como su Salvador personal. Vamos ahora al libro de Zacarías. El libro de Zacarías, el capítulo número 1. La última vez que pude estar con ustedes, contemplamos cronológicamente los distintos mensajes que tuvo estos profetas hacia el pueblo de Israel cuando volvieron desde la cautividad de Babilonia, posteriormente la cautividad desde el imperio persa que derrotó al imperio babilónico. Y en esa ocasión contemplamos cómo fue la mirada, el mirar atentamente la palabra de Dios de parte de Daniel, cómo él vio que el tiempo se estaba cumpliendo y cómo él vuelve su rostro a Jehová, clama al Dios del cielo con oración y ruego y confiesa sus pecados. Vimos en aquella ocasión cómo él declara que Dios es grande, cómo él declara que es digno de ser temido, cómo Daniel declara que Dios guarda el pacto y la misericordia, y cómo Daniel declara que la justicia le pertenece a Jehová, y cómo Jehová actúa conforme a sus actos de justicia, apartando su ira y apartando su furor. Y nuevamente en esto quiero hacer una atención a aquellos que no son del Señor. Conforme a los actos de justicia, Dios está permitiendo que usted escuche el evangelio de salvación. Conforme a los actos de justicia, Dios está permitiendo en su vida tener esta oportunidad de mirar hacia lo alto y creer en el Señor Jesús y creerle al que le envió, porque el que en él cree tiene vida eterna. Luego Daniel expresa cómo pide que resplandezca la luz, haga que tu rostro resplandezca sobre el santuario asolado, este santuario que estaba destruido. Durante la tarde reflexionaba cómo en el retorno con Zorobabel, aquí en el libro de Ageo y Zacarías, está la reconstrucción del templo de Dios. Como en el libro de Esdras, en el segundo retorno, a partir del capítulo 7 en adelante, incorporando también el libro de Nehemías, vemos se ha reconstruido el templo, pero Israel debe mirar hacia lo alto, debe procurar la lectura de la palabra de Dios y cómo esta lectura de la palabra de Dios, tanto en el retorno con Esdras como en el retorno de Nehemías, produce cambios en la vida del pueblo de Israel. Los mismos cambios que Dios busca en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, que la palabra de Dios nos impacte. ¿Con qué objetivo? Y esto es un mensaje para el pueblo de Dios, para glorificar el nombre del Señor Jesucristo, para glorificar al Padre, para que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, el consolador que fue prometido allá en Juan el capítulo 14 y el versículo 7 en adelante. Vendrá otro consolador. Y qué tremendo es meditar. Ahí mismo en Juan el capítulo 14, y lo vamos a ver ahora al calor de la palabra de Dios, especialmente en el mensaje de Ageo que da en el mes noveno. Hemos visto el mes octavo, el mensaje que da Zacarías ahí en Zacarías 1, el versículo 3. Dile pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. El domingo pasado alcancé a escuchar a mi hermano Pedro Acosta, no sé si estará conectado, pero él mencionó que hay un mensaje similar en el Nuevo Testamento, y específicamente en Santiago 4, el versículo 8 dice, acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. El mismo llamado que le hace a su pueblo escogido es el mismo llamado que le hace a su pueblo adquirido, nosotros, la iglesia, de acercarnos a Dios, porque Él se acercará a nosotros. Es tremendo el reflexionar que nosotros, los hijos de Dios, tenemos las arras del Espíritu Santo, estamos seguros en sus manos, somos hijos de Dios, pero el pecado puede romper la comunión con Dios. Nunca el ser hijos de Dios, nunca nuestra relación de hijos hacia nuestro Padre Celestial, pero sí el pecado puede interrumpir la comunión con Dios, ser desobedientes. Y acá está, dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y vimos en aquella ocasión cómo Daniel, confesando sus pecados, confesando los pecados del pueblo, dice al final ahí en el versículo 21 del capítulo 9,
vino a mí a la hora del sacrificio en la tarde para darte sabiduría y entendimiento. Es hermoso el poder contemplar cómo Daniel, cuando confiesa pecados, cuando exalta a la persona de Jehová, tiene revelación. Y uno puede después contemplar la revelación de Daniel, que no es el tema que quiero compartir con ustedes. A continuación, quiero resumir brevemente los mensajes que aparecen en el mes sexto, séptimo, octavo, noveno, y aún en el 10º mes hay mensaje de la palabra, en el 11º mes hay mensaje de la palabra de Dios. En lo personal me impacta ver cómo en un año Dios habló 7 veces, en un año habló 7 veces a un pueblo duro de cerviz. Y reflexionaba, ¿cuántas veces Dios ha hablado en nuestra vida? ¿Y cuántas veces no hemos querido oír? Y Dios ha utilizado una pandemia para que le escuchemos. En el encierro de nuestras casas, ¿cuántos de nosotros hemos retomado la oración? ¿Cuántos de nosotros hemos retomado la lectura sistemática de la palabra de Dios? No de libros, de la palabra de Dios, de la que tenemos desde Génesis a Apocalipsis. Como dice Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, no he rehuido enseñaros todo el consejo de Dios, desde Génesis al Apocalipsis. ¿Cuántos hemos retomado la lectura sistemática de la palabra de Dios? Porque la lectura sistemática de la palabra de Dios, que nos revela la voluntad de Dios, nos da las herramientas para obedecer a Dios. Reflexiona en lo siguiente: ¿qué fue lo que hizo el Señor cuando fue tentado? Aquel que es poderoso, aquel que creó todo lo que existe, utilizó la palabra de Dios para responderle a Satanás. Escrito está. Tremendo ejemplo para nosotros los que somos hijos de Dios. El conocer, el saber la palabra de Dios. Y ese es el mensaje que quiero que analicemos brevemente a partir del mes noveno, cuando viene esta palabra al profeta Ageo. Anteriormente le menciona a los hijos de Israel: meditad bien sobre vuestros caminos. 2 veces le da este mensaje. A continuación, el mes sexto le dice: yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En el mes séptimo le dice: esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué. Le dice al pueblo: cobrad ánimo, trabajad, yo estoy con vosotros, no temáis. Y a continuación les dice: mi espíritu está en medio, mi espíritu está en medio. ¿Y nosotros qué tenemos en nuestras vidas? El Espíritu Santo, las arras del Espíritu Santo. Y aquellos que aman al Padre y guardan sus mandamientos, dice Juan 14, yo y el Padre haremos morada con él. Qué consuelo. Qué consuelo y qué ánimo toman estas palabras, que si bien es cierto, son directamente para el pueblo Israel, son una sombra que podemos hacer propias en nuestras vidas, sabiendo que Él está en medio nuestro. Como dice Mateo, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Llegamos al mensaje en el mes octavo, donde Zacarías les dice al pueblo: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Y ahora entramos al mensaje en el mes noveno. Y dice la palabra de Dios ahí en el libro de Ageo, no tiene para qué ir muy lejos, retrocede una página y encuentra el libro de Ageo en el capítulo 2 y en el versículo 10. Dice la palabra de Dios: a los 24 días del mes noveno, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el velo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Le respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que se ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Hasta ahí es la lectura de la palabra de Dios.
En síntesis, estos primeros versículos, los que nos muestran es un principio elemental de las Escrituras. La inmundicia se traspasa, la santidad no. Los sacerdotes le respondieron, no. Los sacerdotes le respondieron, inmunda será. Y aquí quiero destacar algo, y este es el pensamiento que tengo en el corazón que quiero compartir con ustedes, porque dice, preguntad a los sacerdotes acerca de la ley. Y ahí es donde viene esta reflexión que he compartido con ustedes. ¿Cómo está nuestra lectura de la palabra de Dios? Si a usted viene alguien y le pregunta algo, ¿responde conforme a lo que dice la palabra de Dios? Aquellos que tienen el don o el trabajo de ser consejeros espirituales, ¿sus consejos están basados en la palabra de Dios? Porque tenemos que saber que todo consejo que demos a nuestros hermanos que acuden a nosotros para que le guiemos en su vida espiritual, trasciende más allá de la eternidad. Acá le preguntan a los sacerdotes acerca de la ley, y los sacerdotes aquí muestran un conocimiento, porque responden no, y responden inmunda será. Y es interesante, muy interesante. Apocalipsis dice que somos reyes y sacerdotes. El servicio de los sacerdotes de la tribu de Leví no solamente era el primero que se nos viene a la mente respecto al servicio de los sacerdotes es el servicio en el templo. El sumo sacerdote, en el caso del tabernáculo, entraba una vez al año, pero debían ser el sumo sacerdote y el trabajo de los sacerdotes. Pero el trabajo iba más allá del servicio en el templo. Y usted puede examinar ahí en el libro de Levítico, el capítulo 10, el versículo 11. ¿Qué dice Levítico, el capítulo 10 y el versículo 11? Enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mire, la tremenda responsabilidad que tenían los sacerdotes era de leer, de enseñar la palabra de Dios. Fíjese una cosa, en el periodo de los reyes, cuando se produjo esta división entre Judá e Israel, el reino del norte y Judá, fíjese lo que dice ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 15 y el versículo 3, dice, muchos días ha estado Israel sin el Dios verdadero, sin sacerdote que instruya y sin ley. Eso está en el reinado de Asa, quien hizo los malos ante los ojos de Jehová. Sin sacerdote que instruya y sin ley. ¿Cómo está nuestro estudio de la palabra de Dios? Vamos al libro de Esdras. En el libro de Esdras, y especialmente en el capítulo número 7. En el libro de Esdras, el capítulo 7, y este es el pasaje que en lo personal hoy día me impactó. Lea detenidamente en casa, y esto es una invitación a mis hermanos, lea detenidamente en casa el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9 y el capítulo 10. Léalo. Le va a impactar. Le va a impactar porque es palabra de Dios. Y fíjese, dice el capítulo 7, versículo 1, el templo acá, cronológicamente, ya fue construido, dicen alrededor del año 516 a.C. El templo ya está construido. El lugar donde se manifiesta la gloria de Dios ya fue construido. Y dice acá el versículo 1, pasadas estas cosas, se reconstruyó el templo. Pasadas estas cosas. A continuación, el versículo número 9 dice, muestra, en estos versículos preliminares, muestra el tiempo que se demoró Esdras con el segundo remanente en volver a Jerusalén, es alrededor de 5 meses, pero dice el versículo 9, pero el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y quiero que ponga atención en este versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Ageo le pregunta a los sacerdotes que sabían acerca de la ley y le hace aquellas dos preguntas respecto a la santidad que no se traspasa, y el Señor nos dice al pueblo de Dios, sed santos. Está escrito ahí
En Levítico, el capítulo 19, versículo 2, dice, sed santo porque yo soy santo. Lo repite en Primera de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 16. Sed santo porque yo soy santo. Y la santidad no se traspasa, la santidad es personal. Pero la inmundicia, el pecado, ¿no sabéis que un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa? Y Esdras, desde el 7 en adelante, ve que este pueblo escogido ha cometido desobediencia, ha cometido pecado al mezclarse con mujeres que no eran del pueblo de Israel. Y vemos a Esdras triste, le vemos afligido, le vemos afectado, llorando. Dice el versículo en el capítulo número 10, al comienzo dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, llorando. Yo reflexionaba cuántos de nuestros hermanos ancianos, cuántos de nuestros hermanos que nos enseñan de la palabra de Dios lloran cuando ven que nosotros no obedecemos la palabra de Dios. Vemos a Esdras llorando. El tremendo trabajo que tenía un sacerdote de enseñar la palabra de Dios. El tremendo trabajo que tienen nuestros ancianos de enseñarnos la palabra de Dios. Dice dentro de los requisitos de los ancianos que sepa enseñar, que sepa enseñar la palabra de Dios. Y acá vemos a Esdras llorando. Fíjese que a continuación, y esto es lo que a mí en lo personal me tiene muy impactado, porque el versículo 11 habla de, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba, versado en los mandamientos de Jehová y sus estatutos a Israel. Esta es la copia, por favor hermanos, lean la copia. Estamos a 3 minutos de las 8. Lean la copia de la carta que entregó Artajerjes a Esdras. Y solamente voy a leer rápidamente lo que dice ahí en el versículo 23 de Esdras 7. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa de Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo 25. Y esta es palabra de Esdras, esta es palabra de Artajerjes, que está escrita en la carta que entregó a Artajerjes. Artajerjes le dice a Esdras, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, y a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, ¿qué dice a continuación? Le enseñarás. Un rey pagano, como Artajerjes, le dice a Esdras que debe enseñarle acerca de su Dios a aquellos que no lo conocen. ¿Qué responsabilidad tiene la iglesia, el pueblo de Dios, de conocer a Dios? Mi hermano mencionó, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? ¿A través de libros? No, a través de la lectura de la palabra de Dios. Quiero compartir algo que me pasó a mí en lo personal hace 10 años atrás, cuando estuve un par de meses y pude compartir con nuestro hermano que está en la presencia del Señor, don Juancho. Recibí el primer sueldo, recién egresado de la universidad, el primer trabajo, el primer mes, y yo todo contento voy donde don Juan Cho y le dije, don Juan, estoy comprando sistemáticamente todos los meses, y esto se lo dije al 5.º mes, ya después nos casamos con Damaris y se fue a vivir conmigo a Antofagasta, y en el 5.º mes que estaba allá le dije a don Juan, estoy comprando todos estos meses, he comprado esta cantidad de libros. Don Juan, con esa tranquilidad que le caracterizaba, una voz muy solemne, me dijo, me alegro, Esteban, que estés comprando libros, pero te voy a dar un consejo. Nunca descuides la lectura de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo te puede revelar. Son palabras que hasta el día de hoy atesoro en mi corazón. Porque acá, en Esdras, por ejemplo, en el capítulo 8 de Nehemías, ¿qué sucede ahí? Dice que trajo la ley y en un púlpito enseñó a todo aquel que podía entender, mujeres, hombres, niños. No había selección de jóvenes, ni de ancianos, ni de viejos, no, estaban todos escuchando la palabra de Dios y todo aquel que podía entender. El pueblo lloraba. Esdras les dijo, no lloren,
regocíjense. Y más adelante se juntan los jefes de familia, se juntan los sacerdotes, los levitas y Esdras, y descubren que hay una fiesta que no se había celebrado, que es la fiesta de los tabernáculos. Y cuando descubren eso, no quedó en la teoría, sino que la celebraron. Fueron hacedores de la palabra de Dios. Dios nos dice en el Nuevo Testamento, no seáis solamente oidores, sino hacedores de la verdad. ¿Cuántas veces nos quedamos simplemente en la teoría, en el conocimiento, en el saber más textos? Pero tenemos que llevarlo a la práctica. Dice la palabra de Dios en Nehemías y en Esdras. Nehemías hizo muchas reformas, quitó la usura. Nehemías reconstruyó estos muros, estos cerrojos que nos hablan de cómo tenemos que tener nuestras defensas frente a las acechanzas del enemigo. Y Egeo les hace esta pregunta, y con esto ya vamos a terminar porque son las 9, las 8 con 1 minuto. Preguntad ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo, y hace estas preguntas. Si a usted, hermano, le hacen una pregunta acerca de la palabra de Dios, ¿tiene la respuesta? ¿Ha leído su Biblia? ¿Ha reflexionado? Esdras dice que inquirió, se propuso en su corazón inquirir en la ley de Jehová y cumplirla. A veces nos quedamos en inquirir la palabra de Dios y omitimos el cumplirla. ¿Cuánto nos cuesta cumplir la palabra de Dios? Porque siempre prima el yo. Y con eso estamos contristando el Espíritu Santo que nos fue dado y que está morando en nuestros corazones. Quiero dejar al final esta reflexión, hermanos. Sigamos el ejemplo de Esdras, de inquirir en la ley de Jehová. Como dice el apóstol, ocúpate en la lectura y cumplirla, como dice la palabra de Dios aquí en Esdras, el capítulo número 7, versículo 10. Y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Esto es una tremenda responsabilidad, especialmente para el que habla y seguramente para mis hermanos que estamos recién en este camino de educar a nuestros hijos. Tenemos esta responsabilidad de enseñar a nuestros hijos los estatutos y los mandamientos de Dios. Pero ¿qué les vamos a enseñar si no inquirimos en la ley y no cumplimos lo que Dios nos dice? Debemos estudiar la palabra de Dios, debemos cumplir la palabra de Dios y debemos enseñar la palabra de Dios. Nosotros como padres, y también ustedes, los abuelos, nuestros padres que se han convertido en abuelos. ¡Qué tremenda responsabilidad tienen ustedes! La palabra de Dios nos dice allá en Deuteronomio, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Sí, nosotros como padres que estamos formando a nuestros hijos, Bruno, la Domi, Josué ahí, la Melissa con Rodrigo, necesitan también de sus abuelos, que les enseñen la palabra de Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Muchas gracias, Esteban. Vamos a pedirle a nuestro hermano don Roberto Yáñez que nos encomiende en oración y después vamos a cantar un himno. Don Roberto Yáñez, abierto su micrófono. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, cuánta gratitud hay en nuestros corazones al oír tu santa palabra, porque ella es la que nos llena del conocimiento de todo esto, pero también tú deseas que se manifieste en nuestra vida, en nuestra caminar, en el honrar, en el glorificar, y también que nosotros podamos enseñar esta maravillosa verdad de tu palabra. Guárdanos, cuídanos y protégenos. Danos la sabiduría, la inteligencia, para también enseñar a otros. Y también que tu palabra more en abundancia. Te rogamos por cada uno de tus hijos, por cada uno de nuestros hermanos, desde el más anciano hasta el más pequeño, porque somos tus hijos y estamos en el amor tuyo y tú en nosotros. Te lo rogamos y te lo pedimos. En el nombre de Jesús, de nuestro amado Salvador, del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno número 407.
en sus casas, el 407, y con este vamos a terminar la reunión. Vamos a dar gracias a los que se han conectado por Zoom y por la plataforma también de YouTube. Estamos agradecidos de que estén con nosotros oyendo la palabra bendita de nuestro Dios, siendo enseñados por el Señor a través de su palabra. Cantemos el himno número 407. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí, pues contiene con verdad la divina voluntad, me declara lo que soy, de quien vine y a quien voy. Reprende ya mi dudar y me exhorta sin cesar. Es cual faro de mi pie, va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es la infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora la alma cuando en aflicción está, y me enseña a triunfar de la muerte y del pecado. Por su santa letra sé que con Cristo reinaré, yo que tan indigno soy, por su luz al cielo voy. Es la Biblia para mí, santo y gran tesoro aquí. Bueno, vamos a dar por terminada la transmisión YouTube. Agradecemos a nuestro hermano Rodrigo en la predicación de la palabra y agradecemos mucho también a nuestro querido hermano, sobrino Esteban, nuestro estimado también, porque él lo sentimos que es de acá, aunque él está en Los Ángeles, pero sentimos que es de acá, de la zona. Agradecemos también a todos los invitados que han podido conectarse a nuestra plataforma de YouTube. Hay varios hermanos de diferentes partes. Hay hermanos, algunos no los conozco, pero está, por ejemplo, Abner de Rancagua. Agradecemos su conexión, le saludamos y saludamos a sus hijos, a su señora y a sus niños. Está también, hay un Andrés aquí, no sé si es Andrés Valencia, pero está Andrés. Está también algunos hermanos de Los Ángeles, como Doris García y otros más. Agradecemos su presencia. A nuestro hermano Don Denis también. Gracias por estar con nosotros. Hay algunos también que son familia, como está mi hermano Ervis de la Florida, Santiago, mi hermana Polonia de la Asamblea de Concepción. Agradecemos su presencia. Y está también Leí de Los Ángeles, estoy viendo aquí. Estaba Katy, bueno, nuestro hermano Luis Sánchez de Lota, y su hija también que está con nosotros, Roxana, don Ruperto también de Lota, y la esposa también de nuestro hermano Erwin, la señora Luzmira, y su hija creo que también estaba. Así que agradecemos a todos los que han estado con nosotros. Está también, bueno, ahí está Esteban con su querida hija, con su esposa, por supuesto. Le vamos a abrir el micrófono. A ver, Esteban.
Sí, no, sí, es breve en realidad. Lo que pasa es que me quiero despedir. Ahí atrás vieron a la Domi. Los hermanos Sí, Lagunilla no la conocen todavía, entonces ahí va a aparecer. A ver dónde está. Que no- se me esconde. Ahí está la chiquitita, ya tiene 3 meses ya y mide 63 centímetros y pesa una módica suma de 6 kilos 200 casi. Está enorme. 6 kilos y medio. Grande la guaguita. Me quería despedir. Lo que pasa es que me despido. Un abrazo grande para cada uno de ustedes. Gracias por la invitación. Siempre disponible para la enseñanza de la palabra de Dios. Y me tengo que ir porque tengo un compromiso también ahora con los hermanos en Temuco. Así que por eso me quería despedir y no que me vieran ahí desapareciendo así de un momento a otro. Quería despedirme porque tengo que ir en un clic, viajar a Temuco ahora. Adelante nomás, Esteban. Y saludos a los de Temuco. Vale, gracias. Chao, chao. Chao, chao.